Un saludo para todos. A continuación vamos a realizar paso a paso el procedimiento que ustedes tienen para elaborar el laboratorio de redes bipartitas. Espero pues que este material les sirva para mirar algunas características y obviamente algunas contingencias que pueden aparecer cuando se usan estos paquetes en RStudio y para que ustedes aprendan también a construir sus propios scripts. En la plataforma hemos dejado el espacio para que ustedes suban sus laboratorios, se entrega por parejas. Aquí tenemos entonces que deben analizar las redes para familias y las redes para géneros, tanto para la matriz de polinizadores como para la matriz de dispersión. Cabe resaltar, y en eso tengo que ser muy clara, que tienen que verificar siempre las matrices. Aquí en algunos casos creo que hay dos familias que están repetidas, entonces recuerden que en las filas debemos colocar nuestras plantas y en columnas vamos a colocar a nuestros animales y los datos que hay en cada casilla corresponden al número de interacciones que se verificó entre esos dos entidades, o en este caso, entre familia por cada uno de los animales. Entonces, aquí ustedes tienen el script para red de dispersión como una guía para que ustedes puedan realizar el ejercicio. Ustedes tienen aquí la guía, tienen aquí los datos de polinizadores y para los de dispersión tienen estos tres paqueticos de datos. Tenemos el archivo original o la matriz original donde van a encontrar el nombre completo de las especies. Tienen el archivo en CSV de las familias y el género para que puedan trabajar un poco más fácil y llamar estos archivos ya listos para poder hacer el laboratorio. Lo primero que vamos a hacer, y esto sí es una recomendación general, es dejar una carpeta, en este caso la tengo en mi escritorio, pero les recomiendo siempre tenerla en los documentos, porque a veces en el escritorio pueden ocurrir muchas cosas y se puede perder la información. Entonces yo creo una carpeta, tengo que saber muy bien dónde la dejo, ¿cierto? Y en esta carpeta voy a proceder a descargar los siguientes archivos. Entonces voy a descargar mi script para red de dispersión. Él me va a pedir aquí que lo guarde en alguna carpeta. Entonces recuerden que mi carpeta está aquí en el escritorio. Busco mi carpeta y descargo. Voy a hacer exactamente lo mismo con todos los archivos que ustedes encuentran aquí. Y pues muchas veces es mucho más cómodo trabajar desde nuestros computadores. Ya les voy a hablar sobre algunas implicaciones técnicas en cuanto a los programas. Voy aquí a proceder a descargar. Ya él por defecto toma la dirección de la carpeta donde estoy interesada en descargar mis archivos de datos. El ejercicio de hoy lo vamos a hacer con la base de dispersión. Luego entonces tendrán que sentarse a mirar muy bien cómo es la estructura de las demás bases. Listo. En este momento pues ya cargué. Recuerden que el ejercicio es solamente hasta la pregunta número 1 y debemos calcular la conectancia y otro índice dentro de las métricas que aparecen en el paquete estadístico de bipartite. Listo. Ya puedo salir de aquí. Me voy aquí a mi carpeta. Como ustedes pueden ver, aquí voy a tener mis archivos oportunos para el script. Voy a tener también, pues, mirar esa base de datos general y la base de datos de polinización. Bien, antes de abrir el RStudio o la consola de R, de verdad que les recomiendo mirar si ustedes ya tienen la última versión en ambos programas. Entonces, para R actualmente se está manejando la versión 4.2.2 y entonces sería muy bueno si tienen una versión anterior, pues que la puedan actualizar. Normalmente cuando se hacen esas actualizaciones desde la consola, se conservan los paquetes ya instalados
Si ustedes remueven completamente el programa, a veces se pierden y esto nos va a tomar mucho más tiempo porque tendremos que volver a instalar los paquetes. Y de la versión de RStudio, pues tenemos actualmente, creo que la versión, me disculpan, bueno, vamos, aquí yo ya abrí mi ventanita de RStudio, así queda abierta cuando ustedes hacen clic. No recuerdo exactamente la versión de esta, pero la actualicé la semana pasada. Entonces es importante, aquí ustedes vieron cómo puedo chequear si hay actualizaciones para RStudio. Entonces esto es súper sencillo. Coloco aquí perdón, en ayuda y le digo, mire, por favor, ayúdeme a mirar si hay actualizaciones. Me dice que no, digo, ok. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar sobre el script? Digamos que ya hicimos toda la verificación acerca de nuestros dos programas y entonces ya puedo abrir el script que descargué. Pero entonces antes de esto, yo tengo una carpeta donde me interesaría guardar en esa carpeta todo el trabajo que yo haga con el script. Entonces vamos a colocar aquí en sesión y vamos a seleccionar en esta herramienta el directorio. Entonces le voy a colocar aquí escoger directorio y voy a ubicar la carpeta donde tengo todos mis archivos que está en el escritorio y en redes bien. Y le digo abrir. Inmediatamente, esta es la consola, obviamente. Aquí yo tengo la función, entonces yo también puedo hacerlo escribiendo el código, la función que me permita ir a mi carpeta. Entonces, esta es la función setwd, paréntesis, y entre comillas tiene que estar la ruta que me lleva a la carpeta. ¿Cómo saco la ruta? Bueno, digamos que no lo quieren hacer aquí utilizando la interfaz de RStudio, sino que quiero colocar el código. Me voy a la ubicación de mi carpeta, aquí la tengo, y hago clic izquierdo sobre este espacio y aquí ustedes ven la ubicación. No es más sino copiar, minimizo aquí, coloco aquí toda la función, paréntesis, pego el, el enlace, la ruta para llegar a la carpeta, comillas, cierro paréntesis y le doy run o hago enter en este caso porque aquí tengo es la consola. ¿Listo? Vamos entonces a abrir nuestro script. Vamos a abrir aquí en Open File y voy a buscar aquí mi script. Le digo abrir. Inmediatamente entonces se me divide este espacio en dos y entonces aquí tengo el script de datos para dispersión. ¿Listo? Ya estoy trabajando dentro de la carpeta, no tengo que volver a hacerlo, pero pues antes que nada tengo que verificar la instalación de los siguientes paquetes. Eso es muy importante. Esto se hace solo una vez, no hay que volverlo a hacer siempre que ustedes quieran eh, hacer redes bipartitas. Bipartitas, perdón. Lo que sí deben hacer siempre es activar las librerías antes que nada. Entonces voy a proceder en este momento a activar las librerías. Me digo run. Inmediatamente en la consola aquí abajo va a aparecer que él va a empezar a llamar todas las librerías. Eventualmente, claro, hay algunos mensajes en rojo, no quiere decir que algo esté mal. Uno debe leer muy bien estos mensajes, si no dice error, no es que esté algo mal. Aquí simplemente nos están dando información sobre la actualización de los paquetes, si fueron nuevamente actualizados, si usted quiere mirar cómo se cita el paquete network, por ejemplo, ¿listo? Y entonces aquí nos dicen, mire, esta librería de Vegan es la 2.6/4. Aquí ellos me están pidiendo que el paquete statnet.com se necesita primero antes de la librería SNA. Entonces yo debo quitar de pronto, bueno, aquí ya está corregido, volvimos a dejar a SNA debajo, lo correcto entonces sería poner el library stat common primero, antes que la librería SNA, con eso puedo remover acá y ustedes pueden ir mejorando este script. Entonces voy a volver a subrayar y le digo correr. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, se activaron todos los paquetes en un orden. De hecho, activé 2 veces SNA, pero no pasa nada.
Y ya estaría entonces listo el ambiente de RStudio y la consola de R para empezar a trabajar con mi script. Entonces, ya sabemos que este paso ya lo hicimos, pero entonces como el script está asociado al trabajo que yo hice aquí en este equipo, lo único que ustedes tienen que hacer es devolverse aquí en la consola, copiar esa primera función, copiar, y la intercambian aquí y ya queda listo para su equipo. Listo. Bien, ahora, aquí yo ya pues adelanté una parte dándoles o brindándoles a ustedes los archivos en CSV, pero ¿cómo sacamos esos archivos en SB? Vamos a mirar. Yo tengo entonces mi base de datos Data Disper, que es la base de datos general. En esta base de datos ustedes van a encontrar información sobre las especies científicas de las plantas, ¿cierto? Entonces podría también hacer un análisis a nivel de especie, pero lo vamos a hacer a nivel de género, lo vamos a hacer a nivel de familia, ¿listo? Y aquí ustedes tienen algunos códigos que se pueden hacer o se pueden crear para simplificar y para que las gráficas que luego vamos a hacer en R, pues las podamos ver mucho mejor. Por un lado, entonces tenemos el low level, se llama así en redes bipartitas o los niveles menores, que son generalmente las plantas, o sea, el que es depredado o el que es consumido, ¿cierto? En esas relaciones mutualistas, y high level, que van a ser representados por aquellos que son los depredadores o los consumidores del proceso ecológico que estemos mirando, porque aquí nosotros podemos trabajar depredación, podemos trabajar polinización, podemos trabajar frugivoría o los hábitos alimenticios y en el caso pues la dispersión de semillas. Entonces aquí ustedes, bueno, en las otras bases, ustedes lo que van a tener aquí es el nombre en inglés de los animales, pero aquí están las especies. ¿Listo? También podríamos dejar solamente los géneros, por ejemplo. Si son muy diferentes entre sí, no habría ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, esta información es importante y no se puede perder porque eso es lo que les va a permitir luego hacer los análisis. Aquí entonces lo que vamos a encontrar son las matrices. Si ustedes se dan cuenta, por este lado tenemos el nombre de las plantas y en la primera fila por columna los nombres de los animales y en este caso el grupo de datos que vamos a trabajar. ¿Qué significan estos datos numéricos que encontramos aquí? Pues no es más sino la cantidad de veces o la cantidad de interacciones que existen entre los taxones que estamos relacionando. Entonces, por ejemplo, este animalito ha tenido 190 o se le ha reportado 190 interacciones con esta planta. Entonces, PRAF, nos vamos aquí a nuestra primera página, seguramente es un Prunus AF. Prunus ustedes saben que son de la familia de los duraznos. Entonces, ahí tenemos que esta ave pues tiene principalmente una atracción, si no estoy mal es una atracción por el consumo de los frutos de Prunus africana. Bueno, muy bien. Después de que tenemos ya discriminado aquí por especies, también podemos construir las bases de datos para género, simplemente es cambiar aquí la codificación o la forma en que estamos codificando el nombre de las filas. Y aquí abajo yo a ustedes les dejé una parte en donde está arreglado cómo deberíamos colocar los datos en R, ya ahorita vamos para allá. Los datos de familia ya también están. Fíjense que aquí los datos de interacciones cambian porque debo tomar todas las, bueno, me devuelvo. Para los géneros, debo tomar todos los ficus y sumar las interacciones por cada una de las especies de animales que ven aquí. Entonces, obviamente, la matriz para utilizar o analizar géneros es muy diferente a la matriz de familias, porque aquí es la suma de esas interacciones que parten desde estos datos por especie. ¿Listo? Bueno, aquí entonces hay otras dos pestañitas que dicen género para R, familia para R. Entonces, ¿cómo debe estructurarse las bases de datos para trabajarlas en nuestra consola? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que debemos quitar es la primera columna donde está la información o los nombres de las filas.
Entonces, redes bipartitas, pues principalmente cuando uno ingresa la información son columnas, ¿cierto? Con números, que son las interacciones, en donde lo único que tenemos como indicador en nombre o digamos en caracteres alfanuméricos, alfabéticos en este caso, es el nombre de cada una de estas columnas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo exporto de un Excel a un archivo CSV? Bueno, es muy sencillo. Voy a pararme en esta parte de Excel, hago clic derecho y voy a mover o copiar para crear un nuevo archivo. Entonces le digo mover o copiar, le digo créeme una copia. Aquí me dice, bueno, de todas estas hojas de datos que tienen este archivo, ¿cuál quiere que copiemos? Le digo, bueno, vamos a copiar género y le digo aquí arriba, pero pásemelo por favor a un nuevo archivo. Y le digo aceptar. Inmediatamente lo que pasa es que hay un archivo nuevo, lo pueden verificar con el título que aparece en Excel y aquí está solamente la hoja de datos que quise copiar. Voy a guardar este archivo entonces en CSV, le digo archivo, guardar como, le digo busco por favor, no olviden su carpeta de trabajo en R que está en escritorio, voy a mirar aquí a redes Vieco y voy a guardar el archivo. Entonces, cuando ya me ubico en la carpeta, despliego aquí en archivo tipo y busco CSV. Aquí ustedes van a tener otros dos CSV, pero para Washington y bueno, otros sistemas operativos. Entonces, les recomiendo siempre que el CSV que nosotros utilizamos es el que es delimitado por comas. Hago clic y obviamente pues aquí ya están los archivos, pero en todo caso pues guardamos con el nombre que ustedes quieran los archivos. Digamos que, a ver, un segundito. Esta era la de géneros, entonces voy a simplemente a reescribir porque es el mismo archivo. Hagan de cuenta que ustedes aquí colocan el nombre de su archivo, le digo guardar. No, bueno, en el caso lo reemplazo. Y me va a salir unos letreritos importantes. Algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda con CSV. Claro, porque estamos pasando de Excel a otro formato. ¿Desea seguir utilizando este formato? Le decimos sí. Y ya podemos cerrar aquí el archivo. ¿Desea guardar cambios efectuados? No le hice ningún cambio, entonces le digo no guardar. Perfecto. Ya puedo cerrar, vamos a trabajar con géneros. Voy a cerrar aquí. O con familias. La idea con familias es hacer exactamente lo mismo. Aquí le digo no guardar, que esto fue más que todo descriptivo. Listo. Entonces, ya tengo mis archivos, vuelvo y verifico en mi carpeta. Otra vez, aquí tengo mi archivo en CSV para familias, mi archivo CSV para géneros. Entonces ya tengo mis matrices listas para trabajar y ahora sí nos vamos a dedicar a RStudio. Bueno, vámonos entonces a nuestro script. No olviden siempre estar guardando para que no pierdan estas modificaciones sutiles que hemos hecho. Voy a volver a cargar mi carpeta de trabajo, que ya sabemos que está cargada. Y vamos entonces a llamar ese archivo CSV a mi entorno de RStudio. Entonces, aquí empezamos con familias, bueno, no pasa nada, yo guardé el de géneros, pero también tengo el de familias, entonces podemos trabajar el de familias. Este nombrecito que ustedes le ponen a los códigos, pues me permite volver a llamar esa base de datos sin tener que escribir toda la función, ¿listo? Entonces lo que le estoy diciendo a R es, mire, a este código FAMDISP, este código significa, o cada vez que llame este código, lo que va a hacer R es cargar mi base de datos. Entonces le estoy diciendo aquí con la función leer CSV, le estoy diciendo simplemente que abra mi archivo en CSV, familia Disper, y le estoy diciendo aquí con header true que en la primera fila de pues de la base de datos va a encontrar los nombres de las columnas. Entonces me paro aquí, le digo run, inmediatamente pues no me sale ningún error. ¿Qué puede pasar aquí? Los alerto, puede salir error. Le puede decir, mire, usted no tiene instalado el paquete que permite leer archivos CSV.
y abajo le da o le dice, instale por favor tal librería. Entonces nos devolvemos aquí a la parte inicial y aquí podemos colocar la librería que hay que instalar, la instalan y vuelven a correr la función y no les debe salir ya ningún inconveniente. Yo quiero ver qué es FAMDISP, entonces yo aquí voy a decirle run de nuevo. Inmediatamente en la consola de abajo, que es la consola de R, me va a salir la lectura de esa base de datos. Entonces están los nombres de los animales en la primera fila, cada columna, y lo que tengo en numérico, pues son el número de interacciones. ¿Listo? Lo único aquí es que las filas no tienen nombre. Están numeradas 1, 2, 3, 4, hasta la fila número 13. Entonces, como yo quiero ver estos nombres en las redes, pues yo necesito colocarle el nombre a las filas. Para eso, entonces, seguimos con la siguiente función, que es agregar la columna de géneros. En este caso serían familias. Entonces, por favor, ahí corrigen mi script. Familias. Y entonces yo les había dicho que en el Excel, en la base donde está toda la información, yo les dejé aquí en Data Familia, yo les dejé aquí un texto en donde simplemente es copiar, copiar y pegar en esta función. ¿Listo? Aquí en esta función. Lo pueden hacer manual. El día de ayer tuvimos muchos problemas porque las comillas o los caracteres de comillas que utiliza Word no son los mismos que utiliza la consola de R. Lo pueden hacer de pronto mejor en una hoja de texto, el Notepad, bueno, en una hoja de notas, que muchas veces estos caracteres sí son compatibles. Sin embargo, yo lo voy a volver a hacer. Entonces, llamo la función row.names y entre paréntesis tengo que colocar el nombre de la base de datos que estoy trabajando. En este caso, recuerden que yo le puse un nombre que es FAMDISP. Dejo un espacio, coloco el símbolo menor que, guión medio, C minúscula, abro los paréntesis y dentro de esos paréntesis voy a pegar mi información. Entonces miren lo que pasó aquí. Él aquí me está diciendo que hay algo que está mal y son precisamente mis comillas. Bueno, y aquí metí un símbolo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lamentablemente, si hay una forma de hacerlo mucho más rápido, me cuentan, pero lamentablemente aquí tengo que cambiar todos mis comillas a las comillas del sistema. Coma, entonces doy un espacio, me toca aquí cambiar todas las comillas y tengo que hacer este procedimiento las veces que sean necesarias. Aquí es importante lo siguiente, yo podría hacer esto un poco más rápido, les voy a decir cómo, que es reemplazando, encontrando y reemplazando. Entonces en RStudio está esa función, yo necesito editar el código, entonces le digo aquí editar y en esta función de reemplazar y encontrar, pues yo puedo colocar las comillas que no son en este espacio, colocar las comillas que sí son, entonces aquí simplemente pongo las comillas en el entorno de RStudio y le digo que me las reemplace todas. Y entonces él va a buscar todas las comillas que no son y las va a quitar. ¿Ok? Sin embargo, para efectos prácticos, cuando ustedes terminen aquí, son solo 13. El problema es cuando tenemos más géneros, entonces ese es un pequeño inconveniente del código. Y entonces, para poder verificar que el código queda correctamente, chicos, ustedes deben asegurarse que las palabras queden con las comillas en color verde, las comas en negro y los paréntesis en negro. ¿Listo? Como ya había realizado este procedimiento, cuando terminen, lo que ustedes tienen es este código, así tal cual como está aquí. ¿Listo? Comillas, el nombre de la primera fila, comillas, coma, espacio, o a veces ni siquiera es necesario el espacio. Abro comillas, rosácea, cierro comillas, coma, y así sucesivamente hasta el final y cierro con paréntesis. Muy bien. Voy entonces a darle run y él ya me carga aquí, no me sale ningún error. Él me dice, ya leí todos los nombres de las filas.
y entonces yo quiero volver a ver cómo quedó mi base de datos después de lo que hice. Y oh sorpresa, pues ya no voy a tener del 1 al 13, sino los nombres de mis familias en las filas. Listo, ya con esto podemos comenzar a hacer cualquier medición del paquete bipartite. Entonces, para esto de verdad les recomiendo abrir aquí en paquetes. Ustedes pueden abrir aquí el Excel que nos habla de la visualización y la descripción de este paquete con las funciones, ¿cierto? El análisis, y ustedes pueden leer ahí la interpretación de las métricas que se pueden sacar. Nosotros en este caso, pues lo que queremos es ver la red, entonces antes de plot web podemos utilizar otra función que es visweb, ¿cierto? Que hay varias formas de visualizar las redes bipartitas. Aquí estoy metiendo asteriscos, no debería. Vamos a mirar primero la interacción, visualizarla, es un primer paso. Entonces vamos a darle aquí Run. Y lo que nosotros tenemos aquí, fíjense que aquí me está diciendo que ha transformado la matriz. O sea que cuando aplicas BizWeb, tienes que pasar el objeto de estar convertido a una matriz. Y esto es muy parecido a un mapa de calor. Voy a hacerle zoom. Aquí al hacerle zoom pues puedo ver mi red y entonces quiero que se den cuenta que es como un mapa de calor. Entre más oscuro me muestra mayor cantidad de interacciones entre los animales y mis plantas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, un análisis generalizado, porque ese es el trabajo que ustedes deben hacer, es que la familia Moracia es una de las familias como más relevantes, no como, es la más relevante, porque tiene interacción casi con todos los organismos que están aquí. O sea, todos nuestros animalitos tienen una estrecha relación o tienen al menos interacción con la familia Moracia. Mientras que podemos encontrar otros, como por ejemplo la familia Salicase, este cuadrito de acá, que tiene una mayor relación con esta ave, comparada con cualquier otro. Lo mismo aquí en el primero, esta familia, que es la familia Araliacea, tiene una relación tal vez un poco más estrecha con este organismo que con cualquier otro. Esto es lo que ustedes deben analizar. Recuerden, la fuerza de interacciones o digamos, la importancia de las interacciones, la mayor cantidad de interacciones, está representada por colores más oscuros y los colores blancos pues me relatan los ceros, no hay interacción. Entonces es como si nosotros pasáramos a una escala de grises la cantidad de interacciones en donde la mayor cantidad es el negro y cuando no existe la interacción es blanco. Muy bien. Esa es la primera manera de visualizar. La segunda manera de visualizar, ya mirando las redes, es graficando plot web. Entonces vamos a ver aquí, vamos a hacer el room. Ok, esperamos un poquito, aquí ya no me sale ningún mensaje de alerta. Yo sé que no nos gustan los mensajes en rojo de R, pero no siempre son errores. Vamos a decirle zoom y quiero que observen lo que nos está mostrando. Cuando yo les dije que a veces era muy chévere codificar el nombre de las columnas o el nombre de las filas, es por esto, porque a veces tenemos unas redes demasiado complejas y entonces vamos a tener que mirar cómo podemos colocar los nombres a 90 grados, que no queden así en paralelo para que podamos visualizar a quién corresponde. Pero aquí en orden, 1, 2, 3, 4, este es el orden en que vamos a observar aquí los tamaños de estos rectángulos, que son nuestros organismos, y aquí abajo nuestras familias. Entonces, muchas veces, pues aquí lo que encontramos es la relación y la amplitud, pues me habla qué tan fuerte o qué tantas interacciones hay entre uno y otro. Volvemos a observar lo mismo, la familia Moracia, fíjense ustedes que este rectángulo que representa la familia, pues no es más sino la gran cantidad de interacciones que tiene, no solo con un animal, sino con muchísimos, ¿no? Con varios de los que están aquí en esta red. Y aquellas familias que no tienen este mismo ancho, pues nos están relatando, nos están diciendo que van a tener un menor número de interacciones, ¿listo? A veces es de 1 a 1, por ejemplo, aquí en la familia Asparagaceae, aquí solo salen más o menos tres enlaces o tres conexiones con
3 organismos. Y esto lo podemos verificar en la base de datos. Entonces, familias Paragasia. Miremos aquí. Me devuelvo aquí al dato de familia. A ver qué pasó. Permítame un segundo. Ya. Listo, el dato de familia Asparagaceae tiene un enlace con un organismo, 2 enlaces y con este organismo tiene 2 interacciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vean otra vez este esquema, en Asparagaceae tenemos 1, 1 y esta línea es un poco más gruesa porque aquí tenemos 2 interacciones. Entonces, el grosor también me va a decir qué tantas, digamos, la cantidad me representa gráficamente la cantidad de interacciones. Bien, seguimos entonces con nuestras métricas y aquí viene entonces lo que ustedes tienen que desarrollar para el laboratorio. Las métricas que siguen después vamos a mirar de pronto en la siguiente clase para que la profe Patricia nos pueda explicar las métricas que siguen a continuación. Entonces, aquí métricas a nivel de red, grupo y especie. Entonces, yo puedo trabajar las redes bipartitas al nivel en la categoría taxonómica que sea de mi interés, que me permita responder las preguntas o los objetivos. Aquí tengo entonces las familias rosácea, entonces trabajaría a nivel de familia, pero también vamos a trabajar a nivel de género. Entonces, para sacar las métricas, utilizo la función network level, coloco el nombre de la base de datos y le coloco aquí, por favor, déjame ver los índices que tiene el paquete bipartite. Entonces aquí vamos a tener todas las métricas, tenemos conectancia, la simetría de la red, el enlace por especie, el número de compartimentos, el coeficiente del clúster o de agrupamiento, los grupos o el anidamiento, el peso de los nodos y estos índices que si no sabemos a qué hacen referencia, volvemos aquí al paquete, hacemos clic en bipartita y buscamos la función network level. Network level. Y aquí me sale entonces la misma función que tenemos ahí, ¿cierto? Con todos los índices que podemos sacar. Y aquí abajo les explican exactamente cómo interpretar, por ejemplo, cada índice. Entonces yo les sugiero que hay que ponernos las pilas y leer un poquito más sobre el paquete. Bueno, antes de eso, antes de que se me olvide, el plot web, cuando lo ponen así solito, pues les aparece la red en negro. Pero yo podría colocarle colorcitos, ¿cierto? Y podría rotar inclusive los nombres, utilizando más funciones dentro, o más, perdón, códigos dentro de la función plot web. Aquí simplemente les voy a mostrar cómo se pueden cambiar los colores de animales versus plantas. Voy a darle aquí run, lo mío está en verde azul. Y entonces aquí dejé en azul mis animales y fíjense que está en texto rotado, está en 90, entonces ya logré poner mis nombres en texto rotado. Claro, si ustedes lo hacen así, pues es posible que pierdan parte de la información, lo va a hacer zoom, pero cuando hago zoom aquí están los nombres de las plantas completos y los nombres de los animales casi completos. ¿Listo? Bueno, las métricas, entonces, vamos hasta ahí con el laboratorio. Voy a mirar aquí las métricas de la red, me digo run, y él aquí me calcula todas las métricas que se le pueden calcular pues a este tipo de análisis. ¿Listo? Cada una de ellas pues tiene un significado biológico interesante. ¿Cuál es la idea? Comparar, por ejemplo, entre familia y género, qué está ocurriendo, cómo es la conectancia a nivel de familia, cómo es la conectancia inclusive a nivel de especie. También tenemos métricas a nivel de grupos, métricas a nivel de especies, y vamos a tener entonces aquí otros índices que podemos utilizar en las redes. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para cada una de las bases de datos. Entonces, espero que este video les ayude para completar
el último laboratorio de la asignatura. Cualquier pregunta o duda, no duden en escribirnos, ya sea a la profe Patricia o a mí. Muchísimas gracias y bueno, esperamos unos muy buenos análisis de esta información. Que estén muy bien.